Boraj. Muy buenas noches, buenas tardes, muy bienvenidos. Terminado ya el Hol HaMoed y terminado el Hag, donde tomamos un tiempo de familia, ante todo y por sobre todo. Nos volvemos a encontrar hoy. Por la tarde hemos concluido felizmente ya Megillat Ruth y les damos las gracias a todos los que se sumaron siempre a participar y los que no tienen todos los shurim grabados para poder realmente incorporar un contenido muy, muy esencial. Estamos en el libro de Zemanim, el segundo del Rambam, donde nos habla acerca de los tiempos festivos, por supuesto, que hemos pasado ya. Y aquí en esta sección particularmente, estudiamos al comienzo Ilhot Shofar, las leyes de Shofar, que de Rosh Hashanah, y por ahora estamos en las leyes de Sukkot y del Lulav. En este caso estamos ya en el capítulo sexto de las leyes relativas al azúcar y hoy particularmente vamos a ver desde la halajá número 5 y la halajá número 10 cómo se cumple la mitzvah de Yeshiva Azúcar. Nosotros estamos ordenados, como ustedes saben muy bien, que tenemos que vivir en la ciudad. Leshev Basutá es no solamente sentarnos en la ciudad, sino vivir en la ciudad o transformar la ciudad en un espacio de hábitat permanente en lugar de nuestra residencia habitual. Pregunta el Rambam entonces, Keitzati mitzvata yeshiva basukah. ¿Cómo se cumple la mitzvah, como ven ustedes en la halajá número 5, la mitzvah de morar en la ciudad? Y nos dice entonces que la persona debe comer, beber, vivir en la Sukkah durante los 7 días de la festividad, ben bayom, ben balayla, tanto de día como en la noche, que debe dar de la misma manera que la persona habita en su hogar durante los restantes días del año. La inspiración de esta tradición, de esta halajá, nos dice, mejor Shivat Yamim, o sea, Adam et Beito Arai, quiere decir, durante estos 7 días, la persona debe considerar su casa, donde vive habitualmente, como una vivienda temporal y la sukkah como un hogar permanente. Tal como lo dice Perashat Emor, dentro de 2 Shabbatot, vamos a leer Perashat Emor aquí en Israel. Nos hemos ahora desfasado un poquitito con las diásporas, quiere decir, en esta semana, perdón que hago una interrupción, en esta semana en las diásporas van a leer la Perashá de Aharemot y nosotros en Israel estaremos leyendo Perashá Kedoshim. Desde ya nos disculpamos con todos, no queremos confundirlos, los que no viven en Israel, pero nosotros seguimos, por supuesto, el orden de Eretz Israel. Y por lo tanto, la semana pasada escribimos sobre Haremot y quienes nos siguen tan asiduamente con el Darje Noam van a encontrar el comentario la Perashá, específicamente a la finalización de Pesach, en última instancia, en el Darje Noam pasado. Y vamos a trabajar sobre Kedoshim. Nos dice Perashat Emor, en el libro de Baikra, Perashat Moadot, en Levítico 23, Basukot Teshevu Shivat Yamim. En la Sukkot moraréis, habitaréis durante 7 días. Pregunta al Rambam, ¿cómo se llega a cumplir todo esto? Dice, Kelim Anaim Umatzaot Anaot Basukah. Quiere decir, todos los utensilios que son bonitos, quiere decir, especiales, que usamos en tiempos de fiesta o de Shabbat, esos utensilios atractivos, bonitos, Umatzaot, quiere decir ropas de cama, también bonitas, todo tiene que ser llevado a la sukkah. Ujle shetia kegon ashishot bekosot basukah. Lo mismo dice los utensilios para poder beber, copas y jarras de cristal, también deben ser llevados a la sukkah. Abartle agilá kegon kederot y pearot, pero los utensilios utilizados para la comida, es decir, sartenes y platos o bandejas o fuentes, pueden dejarse fuera de la sukkah. A menorá basukah, el candelabro
quiere decir lo que vamos a iluminar, tiene que estar allí en la azúcar. Ven esta azúcar maneja justo azúcar. Y si la azúcar es pequeña, entonces puede dejarse fuera de la azúcar. Y aquí entonces veremos qué nos dice el comentario. Si la azúcar es pequeña, la menorá, por supuesto, es decir, la fuente de luz, como ustedes pueden notar aquí, bien, debería llevarse al azúcar, incluso cuando no esté ardiendo, porque es un elemento de honrar al azúcar, quiere decir, es un elemento decorativo para la azúcar. Sin embargo, si la azúcar es pequeña, nos dice la halajá, en este caso Maran Shulchan Aruch y también la Mishnah Brura, debería dejarse fuera del azúcar. En este caso, ¿por qué? Para que no provoque un incendio. Es decir, hablamos de elementos no eléctricos, sino que había elementos de fuego. Y entonces, obviamente, las Tosafot en Masejet Sukkah nos dicen que hay que evitar un peligro mayor, ¿no es cierto? Y eso difiere, es importante tener la nota esta, de la interpretación de Rashi de Masejet Sukkah, que explica que el Talmud se refiere a una lámpara de barro. Por lo tanto, podemos suponer que no debe incluirse en la zakat porque no es atractiva, porque no es una cosa bonita, es muy precaria una lámpara de barro. Digamos que Rashid lo habla en el sentido de cerámica, ¿no es cierto? Pero que la cerámica todavía no era muy famosa en el seno del pueblo judío. Entonces, y esto parece justificar las declaraciones del Magid Mishneh, quien escribe que la lámpara no debe llevarse a la azúcar cuando no está encendida. O sea que si es utilitaria, sí. Ambas opiniones son citadas por las autoridades halágicas posteriores, como decíamos, Maran, Shulchan Aruch y la Mishnah Berurah. Pero esto obviamente nos ayuda a nosotros a poder comprender, ¿no?, todo un escenario más que importante con respecto a cuáles serían las cosas que nos adornen con la azúcar. La halajá número 6 nos dice, Ojelim beshotim beyeshenim basukah kol shiv'ah. Entonces debemos comer y debemos beber y dormir en la azúcar durante los 7 días completos de la festividad, ben bayom o ben baraila. Tanto de día, si vamos a hacer un sueño pequeño, una siesta, un descanso, como en la noche, que es el sueño reparador. Azul lehol seudá hutz azúcar kol shiv'ah. Así también está prohibido comer cualquier comida fuera del azúcar durante el periodo de los 7 días. A no ser que, si voy a comer, obviamente, un refrigerio en la medida de cabeza o menos, 60 gramos o menos, o incluso un poquito más de cabeza, también eso se considera no un almuerzo ni una cena, sino es un refrigerio y por lo tanto lo podría tomar fuera del azúcar. Pero no se puede dormir fuera del azúcar, dice el Rambam, ni siquiera una siesta breve, a diferencia del refrigerio. Por supuesto que uno, en este caso, está permitido beber agua y comer algunas frutas fuera del azúcar. Pero Rambam nos dice, si una persona quiere decir mahmir y matzmo, quiere decir que es riguroso consigo mismo y ni siquiera va a beber un poquito de agua fuera del azúcar, esa persona es digna de elogio. Nos invitamos a ver un poquitito el tema del refrigerio. No hay prohibición de comer un refrigerio. Vamos a ver los comentarios de la Mishnah, que son siempre buenos y reconfortantes, incluso de pan fuera del azúcar. O sea, en la Gemara de Sukkot define un refrigerio como lo que comerán los estudiantes antes de entrar a las sesiones de estudio. Hablando de lo que estudiaban los estudiantes de la yeshiva. En su comentario sobre la Mishnah de Sukkot, capítulo 2, halajá 4, el Rambam lo explica como una pequeña cantidad de comida, sin considerarla como una comida para satisfacer el hambre temporalmente, hasta que uno pueda terminar de comer después. Rebbe Manoach explica que aunque no hay ninguna prohibición involucrada,
no es deseable comer ni siquiera un bocado de pan fuera de la ciudad. Pero por cierto, si se puede o se necesita, lo puede hacer. La persona que necesita comer, la medida de cabeza, o sea, la Mishnah relata que menos de un cabeza de pan y fue traído una vez a Rabbi Tzadok y él lo comió fuera de la ciudad. O sea que la halajá nace eventualmente a partir de la casuística, o incluso un poco más. Marán, en el Shulchan Aruch, Ora Haim, 639, el Simán y el inciso 2, restringe la indulgencia a una cabeza aproximadamente 56 centímetros cúbicos según Shiurei Torah, y en este caso, o 41 centímetros cúbicos según el Hazon Ish, etc. Y los mismos principios también se aplican a los alimentos cocidos elaborados con las 5 especies de cereales. Por eso es importante saber que la decisión se toma en función de lo que veían de los jajam. Agilá Belelei Yom Tov Arishon Pasutá Oba. Entonces el Rambam ahora nos dice, con respecto a todo lo que es la obligación de comer en la ciudad, comer en la ciudad la primera noche de la festividad es Jobá. Quiere decir Yom Tov Rishon Sukkot. Después tenemos Hol HaMoed, como sabemos, es una obligación. Dice Rambam, Afilu Ajal Kazait Pat Yatzai de Jobá. Si una persona come simplemente un kazait de pan, cumple con su obligación. Simplemente comer 56 gramos o 60 gramos para redondear. Dice, Umikan Be'elach Reshu. De aquí en adelante, todo es permisible, es Reshu, de acuerdo a la voluntad de la persona. Ratzale de Hol Seudá, si uno quería comer una comida completa, tiene que hacerlo en azúcar. Ratzai no, Hel Kol Shiva, El Apeinot, si uno desea durante los 7 días de la festividad, puede comer solo fruta o grano tostado, como se acostumbraba en la época de la Mishnah fuera del azúcar. Eso lo puede hacer Ogel, que viene a Gilat Matzah de Pesach. Se aplican las mismas leyes que las relativas al consumo de matzah en Pesach. O sea, yo estoy, digamos, obligado a comer matzah en la noche del Seder de Pesach. Ahí bendecimos a la Gilat Matzah. Los restantes días de Pesach puedo no comer matzah. A veces me indigesta, no me cae bien. Lo que no puedo comer seguramente es jamés, como sabemos, ¿verdad? Y entonces, a partir de aquí, entendemos que es permisible el hecho de comer eh, eh, fuera del azúcar en la medida que no coma una seudá completa, una comida completa. En la medida que voy a comer una comida completa, todo eso indefectiblemente tiene que hacerse dentro de la azúcar, por supuesto. Muy bien, la alajá número 8 nos dice Mishayar Rosho Berubó Bazuká, Beshulchanó Betoch Beito Ojuz Azuká Beajal, Areidea Azul. Ahora vamos a ver nuestra ubicación en la azúcar. Está prohibido que una persona se siente y coma con la cabeza y la mayor parte del cuerpo dentro de la azúcar mientras su mesa está en su casa o fuera de la azúcar. ¿Qué quiere decir? Rubó es la mayor parte de su cuerpo. Quien estaba a su cabeza y la mayor parte de su cuerpo en la azúcar, pero el shulchan estaba dentro de su casa o fuera de la azúcar y comió, dice azul, esto está prohibido. Porque Ukeilu dice lo ajal azúcar y se lo considera, obviamente, como si no hubiera comido dentro del azúcar. Entonces, H y Shulchanov toja azúcar. O sea, la mesa también tiene que estar dentro del azúcar. Banfilo de azúcar de Lola. Y esto fue decretado para que nadie sea arrastrado por su mesa, y esta ley se aplica a una gran azúcar. Es decir, que Shema Imashech Ahar Shulchanov. ¿Qué quiere decir Imashech? Que no se vea arrastrado, poseído en una instancia por su mesa. Quiere decir que en medio de su comida se va a ver atraído por la mesa y entonces va a salir de la superficie del azúcar porque quiere comer algo más de comida. Y obviamente todo eso está prohibido, ¿no? Porque no cumplimos con la mitzvah del azúcar. Es importante cumplirla dentro de la azúcar.
Kol Shivat Hayamim Koreh Betoch HaSukkah. A lo largo de los 7 días de la festividad de Sukkot, una persona debe Coré, quiere decir estudiar, no solamente leer. Coré es likro letzorech bekiut beshinun, explican los comentaristas. Uno lee como preparándose para tener más expertez en la lectura y shinun, la capacidad de reiterar. En este caso, ¿a qué se refiere la Mishnah con respecto a todo lo que es el estudio? Dice, debe leer, dado la persona debe considerar su casa como su hogar durante toda la festividad, además de comer y dormir, debe realizar todas las funciones diarias dentro de ella. Por lo tanto, también debe leer en la sukkah. Koreba sukkah quiere decir estudiar también con mucha puntualidad. Ahora bien, dice, cuando intenta comprender lo que lee en profundidad y apreciar los detalles de lo que estudia, esto debe hacerlo fuera de la sukkah. ¿Por qué? Porque en este caso, que deje piedra a tome y talab, para que su mente esté tranquila. ¿Por qué está intranquilo? Dice, la sukkah explica que cada vez que sea necesario estudiar un concepto en profundidad, debe hacerlo fuera de la sukkah. ¿Y por qué? Miren qué interesante. Mientras estudia, tiene que permanecer, su mente tiene que estar tranquila. El Magen Abraham, uno de los principales juristas del mundo sefaradí, agrega una razón más para estudiar en casa: la dificultad de traer los textos a la sukkah. El Magen Abraham explica que este asunto también depende de la persona individual. Si se siente tan cómodo estudiando en la sukkah como estudiando en su casa, está obligado a hacerlo eventualmente. Pero nos dice la halajá del Rambam, Hamitpalel, Ratzá Mitpalel Basukah o justo Sukah. Cuando se trata de hacer tefilá, la persona que reza puede rezar dentro o fuera de la Sukah según lo que desee. Quiere decir, no es el momento, o sea, en el momento que esta persona no puede rezar en la sinagoga, ¿no es cierto? Entonces puede rezar o dentro de la Sukah o fuera de ella, todo depende de dónde podrá concentrarse mucho más. Y eso también es muy importante. La última halajá con respecto a la yeshiva de la sukkah, la mitzvah de vivir, de asentarnos en la sukkah, es lo inevitable en la época de Tishrei, eventualmente, y en cualquier época en la diáspora también, que nos tocaba vivir de Sukkot, también llovía. Y Arduk Shamim, si de repente entran a caer lluvias, la persona puede entrar a su casa. Meimatai mutar lefano. Cuando se le permite a uno salir de la sukkah, y Sheyardu le toja sukkah tipot, dice, cuando descienden suficientes gotas de lluvias en la sukkah, le toja tafshil y pasel. Y entonces, como para estropear un plato o la comida que ha sido cocinada. Dice, afilu le tafshil shel fol, incluso un plato de frijoles que cayeran en él, en lluvia. ¿Por qué habla de un plato de frijoles? Dice, porque cuando le cae agua al plato de frijoles, de porotos, en este caso, de fulling, se arruinan rápidamente, se echan a perder rápidamente, ¿no? O sea que enseguida se echan a perder. Entonces nos dice el Rambam, afilo le tachis el pol. Allá ojel basukabe y artugue shamim benifnas de beito. Si una persona estaba comiendo en la azúcar y de repente empezaron a caer las lluvias, y entonces, ¿qué hizo? Entró a su casa. Entonces, upascua geshamim, y si las lluvias cesan, no tiene la obligación de regresar a la azúcar esa noche entera hasta que haya terminado de comer, o sea, no tiene que volver. Allá hay Hashem de Yardu Geshamim Balaila, que estaba durmiendo, por el contrario, y empezaron a caer, descender lluvias, y por lo tanto quedarse. Benishnas de Tov Beito, y por supuesto fue a dormir dentro de su casa. Upascua que Yamin, hemos trajimos todas las horas su taco de toda la isla. Tampoco se lo puede obligar a regresar a la ciudad esa noche en caso de que cesen las lluvias. Por lo tanto, Isham Bebeito, Achayale puede quedarse durmiendo en su casa toda la noche hasta el Alot Ashahar.
Veamos estos tiempos que son importantes. ¿Por qué el Alot Shahar en particular? Nos dice la halajá hasta el amanecer, nos trae el Magid Mishneh y Rabbeinu Manoach señalan que la elección de la fraseología del Rambam implica que la persona no puede dormir su medida normal, sino que debe levantarse al amanecer para regresar a la azúcar. O sea, no son estrictos y permiten que la persona permanezca durmiendo en casa hasta que despierte. Así lo hacen el Magid Mishneh y Rabbeinu Manoach. El Rambam es mucho más riguroso. Mientras que Maran Shulchan Aruch cita las declaraciones de Rambam palabra por palabra. O sea que el Maran Shulchan Aruch Yosef Karo dice que no, hasta el amanecer. Y el amanecer la persona tiene que volver a la ciudad. Y el Ramá, que es el autor ashkenazí de la parte del Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Isserles, incluye esta indulgencia. O sea que, como el Magid Mishneh y Rabbeinu Manoach dice, puede levantarse a la hora que se levante, no hace falta que sea al amanecer, que vaya a la azúcar nuevamente. Puede quedarse durmiendo en su casa y después levantarse e ir para allá. Muy bien, así entonces llegamos hasta las Mishnayot 10, de las 5 a las 10, y ahora vamos a ver en las próximas alajot lo que significa Pinui Azúcar Ubirkat Yeshivata. Quiere decir cuándo se puede desocupar la azúcar y cómo son las verajot que se dicen en la azúcar. Nos dice Rambam, Damar milejol bayom hashevi b'shachar. Una persona dice, lo yatir sukato, no se puede desarmar la azúcar después de que termine de comer en el séptimo día de Sukkot. Pero la comida dice de shaharit, de la mañana, porque ya a la tarde no vamos a comer. Aval moridu et kelav, entonces dice, no puede desarmar la azúcar. Sin embargo, a partir de la tarde podrá sacar tefanot, sacar todos sus utensilios, como faneo tamina min mala, y retirarlos del azúcar a partir de la tarde, después de las 2 de la tarde eventualmente. En lo makom lefanot, pojet va arba'a al arba'a. Si no tiene lugar para poner los utensilios, debe reducir su espacio por lo menos 4 palmos por 4 palmos. ¿Qué quiere decir? Pojet arba'a al arba'a. Entonces quiere decir, disminuye eh, eh, un espacio de 4 palmos por 4 palmos del techo y hace que el azúcar ya no sea kasher, para que para que podamos reconocer eventualmente que ya el azúcar no tenemos la mitzvah de cumplir con el azúcar. Y esto es importante, ¿no es cierto? O sea, si no tiene dónde poner los utensilios, vamos a ver qué significa. Si no tiene un lugar para colocar sus utensilios, es decir, si usó su casa como una azúcar y por lo tanto debe permanecer allí en Shemini Atzeret, debe reducir su espacio abriendo una porción del zaj, al menos de 4 palmos por 4 palmos, para hacer que el azúcar, o al menos una parte significativa de ella, no sea apta para su uso. Y esto protege contra la violación del mandato de Bal Tosif, quiere decir que no sumemos, no agreguemos a la mitzvah que nos dice la Sagrada Torá en el libro de Devarim, donde prohíbe añadir a las mitzvot, lotosifu a la mitzvot, de lo tigreu, tampoco restar. Estos actos diferenciarán entre comer el azúcar durante la festividad, cuando se le exige que lo haga en cumplimiento de la mitzvah, y comer allí después, una vez que haya completado la mitzvah. El Ramá agrega que este requisito se aplica solo cuando uno desea comer en la azúcar Shmini Atzeret. Una vez que pase ese día festivo, uno puede comer en una azúcar sin hacer ningún cambio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el día séptimo aquí en Israel, dejamos absolutamente ya abandonamos la azúcar en el almuerzo, en el Yom Tov último del mediodía, y ya no volvemos a usar la azúcar. En la diáspora, el día de Shemini Atzeret, que nosotros también lo vivimos, en la diáspora comen todavía el azúcar, sin bendecir, de Sheb azúcar, pero comen el azúcar, por el safek, por la duda que se genera con la diáspora en sí.
nosotros en Israel, ya aquí las dudas ya se han evacuado y por lo tanto ya el séptimo día dejamos absolutamente el azúcar. Podemos sacar las cosas que habíamos puesto, utensilios ni nada, pero no la podemos desarmar. La azúcar se la desarma al finalizar Shemini Atzeret. No les quepa ninguna duda, ¿verdad? Muy bien. La halajá número 12 nos dice el Rambam, Kolzman Sheitanes Leshem Basukah Kol Shivam, Mevarech Kodem Sheyesher, hablando de la bendición. Cada vez que una persona entra a una azúcar con la intención de sentarse, habitar en ella durante los 7 días, debe recitar la siguiente bendición. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishev basukah. Habitar en la azúcar. ¿Está bien? Esa sería la bendición. Ahora bien, dice, en la primera noche de Sukkot, primero se debe recitar la bendición sobre la Sukkah y luego la bendición del Zman. ¿Qué significa Zman? Si decimos, Sheheyanu, Rekiemanu, Rehiltianu, Lazman, Azeh. Agradecemos a través de Rujú que nos ha permitido llegar a ese momento. Nos dice, Umesader Kola Berajot Alakos. Y quiere decir, todas las bendiciones estas se dicen en el Kiddush. O sea, por eso, sobre una copa de vino. Inzame Kadesh Mehomet, por lo tanto, debe recitar el Kiddush siempre de pie. Muevarech Leshem Basukah, y luego dice la bendición Leshem Basukah, y luego se sienta. De Ajarkas Muevarech Alesman. Y luego va a recitar de vuelta de pie la bendición de Sheheyan. Entonces, Kiddush de pie. Mekadesh Israel de Azemanim, dijimos por el día Geffen, decimos Baruch atah Hashem, el nombre de Jalama, Shekeyam Tadesivanu, Lishev Basukah, nos sentamos, tomamos un poco de ese vino, o quienes no toman del vino, dicen Sheheyanu, y después se sientan definitivamente a tomar del vino. Entonces lo que dice el Rambam, y eso es muy interesante, בכזה היה מנהג רבותיי ברבי ספרד מקדש מעומד בליל ראשון של חג הסוכות כמו שביארנו. Y esta era la costumbre de mis maestros y de los rabinos de España, recitar Kiddush de pie en la primera noche de la fiesta de Sukkot, como se explica. Y vamos a ver entonces lo que dice aquí el Rab, recitar la bendición de Shem Basukah, aunque se podría suponer, dice el comentario, que Sheheyanu se recitaría primero, ya que es más frecuente, y se le da prioridad a Leshem Basukah porque es la mitzvah del día, dice Rabbeinu Manoach. Sentarse y luego recitar la bendición de Sheheyanu. En la segunda noche es costumbre ashkenazí recitar la bendición de Sheheyanu antes de la bendición de Leshem Basukah, ya que en esta ocasión la bendición se asocia con la celebración de la festividad y no con la mitzvah de la azúcar. Y dice Rambam, esta era la costumbre de mis maestros y rabinos. Rav Kappa señala que la mayoría de los manuscritos del Mishneh Torah dice Rabbai, los grandes hombres de los Rabbai, y no de Rabbanei, los rabinos de. O sea que hay una nun que se cayó. Rabbai, Anshe Sadat, la mayoría de los hombres de España, y si le agrega una nun, dice Rabbanei. El Rabat objeta y comenta que incluso en España no se regula, no se seguía tal costumbre. Entonces, así es como se recita eventualmente. Decimos de Shem Basukah como simulando que nos sentamos y nos volvemos a levantar para decir Sheheyanu y luego nos sentamos definitivamente para beber de la copa de vino. ¿Se entiende, no? Lo que estoy diciendo. Entonces, Boré Peria Geffen, Mekadesh Israel de Zemanim. La primera noche, entonces, la única noche que saca, Baruch atah Hashem, Lishem Basukah, y entonces nos inclinamos sobre la mesa, en la silla que nos vamos a sentar, hacemos como que nos sentamos, si no nos sentamos, pero mostramos lo que es Lishem Basukah, nos levantamos de vuelta, recitamos Sheheyanu, y a partir de allí sí, tomamos asiento y bebemos el vino. Las manos de ella nos Shinei Amim. El Rambam nos dice, en la actualidad, cuando celebramos las festividades durante 2 días, por supuesto, el Rambam está viviendo en las diásporas, o sea, Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Ustedes conocen esta tradición en la cual las diásporas celebran, en vez de un solo Yom Tov, 2 días de Yom Tov.
En vez de un día primero festivo solamente, los 2 primeros días festivos y los 2 últimos. Bien, entonces de esta manera entendemos que el Rambam está hablándonos de las costumbres de la diáspora. En estos días, cuando celebramos las festividades durante 2 días, Yoshvim Basukash Monayamin, moramos en el Sukkah durante 8 días, que les dije anteriormente que el día de Shemini Atzeret también comemos en la Sukkah. Pero, dice Rambam, Ubayom Hashmini Shehu Yom Tov Rishon Shel Shemini Atzeret Yoshvim Ba Be'em Mevarchim en la Sukkah. Pero como les dije, en el octavo día, que es el primer día de la festividad de Shemini Atzeret, porque en la diáspora se hace Shemini Atzeret un día y al día siguiente, el noveno, Simchat Torah. En Shemini Atzeret se come en la Sukkah en la diáspora, pero no se recita la bendición del Eshet Sukkah, para que quede claro. ¿Sí? Vejen, Tumtum de andróginos, Leolam M. Barjim de Shed, Mitleshem Hayabim Bisafek, M. Barjim Bisafek. Un tumtum y un andrógeno nunca recitan la bendición de Leshed Basuká, porque su obligación de realizar la mitzvah se basa en la duda. Entonces, en este caso, una bendición nunca se recita cuando uno tiene dudas sobre su obligación. Estudiamos eventualmente lo que decíamos del tumtum y de andrógenos. Estudiamos en el capítulo 2, en el cual vimos que el tumtum no es una persona que decía el Rambam, básicamente, creo que era la halajá primera, de Masejet, donde estábamos, no es Shlitat Yom Tov, ya lo vamos a ver aquí. A ver si es aquí, listo. Esta novedad. Bueno, entonces tenemos que buscarlo. Bueno, el andrógeno quiere decir que no tiene su sexo definido, que contiene los dos sexos. Y el tumtum también era una particularidad, eventualmente, en la cual no tenía una definición total de su sexo. Y por lo tanto, todos los que están en duda están eximidos, eventualmente, de cumplir con esa obligación. Entonces, él hablaba del Hot de Tequiat Shofar, precisamente del Tumtum. Dice, es aquella persona cuyos órganos sexuales estaban cubiertos y por lo tanto no se sabe si es masculino o femenino. Y si se manifiestan los órganos sexuales de él y se encuentra que es masculino, entonces su ley es como masculino, pero si es femenino, también es como femenino. El andrógeno es quien tiene los dos tipos de órganos, tanto los masculinos como los femeninos. Y por lo tanto es Safek Zahar, Safek Nekeva, es duda de Zahar o Nekeva, y por lo tanto ellos no están obligados, como dice aquí la halajá del Rambam, a comer o a bendecir Leshet Basukah. Gamar mi lejol bayom hashmini. Después de que la persona termina de comer en el octavo día de Sukkot, acuérdense que comemos en la Sukkah, no bendecimos. Morit pelago mefaneota. En ese momento puede sacar todos los utensilios, todos los platos, las fuentes, lo que llevó, y los puede quitar de la Sukkah. Y ahí está Elo Makom Leorid Estelab. Ahora dice, cuando la persona no tiene lugar para poder sacar los utensilios, entonces, dice entonces, hay que hacer la siguiente regla. Si la Sukkah es pequeña, debe traer su candelabro. ¿Para qué tiene que traer su candelabro si la Sukkah es pequeña? Dice, porque no hay que ingresarla en una Sukkah pequeña, dijimos anteriormente. Pero acuérdense que estamos terminando ya la celebración. Hicieron una Sukkah grande, entonces trae todas las fuentes, las vasijas, todo. Porque esas cosas no se podían poner en la Sukkah. Y entonces el hecho de traerlas a la Sukkah implica que ya no es la Sukkah que podemos observar como festividad. Que de él Hakir Pesula. Esto es para qué? Para recordar que ya no es una Sukkah válida
Beshikmar Mikvera Mitzvotá, y que la mitzvah con ella se ha cumplido. Y Peneshu Yom Tov, no Yahol Lifhot Ba Ulefusla. Dice, como es un día de Yom Tov, eventualmente no se puede reducir su espacio y anularlo. Y entonces quiere decir, no puedo reducir el Sejaj, porque es Shemini Atzeret, es un día de Yom Tov, y entonces en Yom Tov está prohibida hacer toda tarea que venga a destruir algo o a quitar algo de su lugar. Nos dice el alajá número 15, Mishelo Asasuka, el caso de una persona que no pudo construir una sukkah antes de la festividad. Hay alternativas que lo hizo Shogeg o Ben Bemendi, una persona que lo hizo intencionalmente o no. O sea, está la posibilidad de que no tuvo posibilidades de hacerla y no lo hizo con intencionalidad de no hacerla, y la otra es que lo hizo a priori, no la hizo con decisión interior. O sea, su cabe Julio. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? No la hizo antes de la fiesta, la construye en Hol Amoed. Interesante. Afilu Besof Yom Shevi'i o Sesuká. Incluso debe construir una sukkah en los momentos finales del séptimo día. Shemitzvatá Kol Shiva. Porque la mitzvah de la sukkah es durante todo el día. Atzai Sukkah Asurim Kol Shmonati Me'achad. La madera con la que se construyó la sukkah está prohibida para ser utilizada para otros fines durante los 8 días de la festividad. Bien, Kol Shemonatayamim. Quiere decir los 7 días de Sukkot y Shemini Atzeret. ¿Ya? Mipnei Yom Shevi'i, perdón. Atzei Sukkah Asurim Ben Atzei Lefanot, Ben Atzei Sejad. Quiere decir tanto la madera que se utiliza para las paredes. Ustedes saben que aquí, particularmente en Benebrak, hay Sukkot, sus paredes son todas de madera. A veces nosotros tenemos Sukkot cuyas paredes son de tela, que se agarran bien, etcétera, pero que en última instancia no son de madera. Pero aquí se sigue esa tradición. Las paredes como la madera utilizada para el sejaj. El sejaj también tiene una parte de madera donde se apoyan las ramas, eventualmente, o las perillas para que no estén apoyadas sobre metal, que hoy en día la mayoría de las sukkot son metálicas en su armado. Por lo tanto, dice, durante estos 8 días no podrá de disfrutar de ninguna parte de ellos, de ningún beneficio para otros fines. Y quiere decir que en Neotim, quiere decir, no se puede utilizar estas maderas para otras cosas, excepto su uso para la azúcar. Porque estas maderas, como paredes, como parte del techo, fueron destinadas para esa función y no para otra función. Entonces, el Rambam dice, Mipnei Yom Shevi'i Kulo Azúcar Muktzet al Ben Ashmashot. Y esto es muy importante. No se puede utilizar para estos fines y están prohibidos en el octavo día porque la azúcar es muktzeh todo el séptimo día. Muktzeh, ¿qué quiere decir? Que se ha apartado todo eso, por eso se llama muktzeh, leakzot. Toda esa madera fue apartada para el fin de la azúcar y por lo tanto no se puede utilizar para otra cosa y por eso es muktzeh. Hasta Ben Hashmashot. ¿Qué quiere decir? Hasta el momento en el cual hablamos de entre los soles, la hora crepuscular. ¿No es cierto? Y entonces nos dice Rambam, Beoil, Beuxale, Benash Mayor, Chashvili, y como esto se hizo Mukse durante el periodo crepuscular, es Mukse todo el día, todo el día octavo, perdón. Es Mukse todo el día. Por lo tanto, entonces, el tiempo para que nosotros entendamos, lo explicamos en varias oportunidades, Ben Shemashot es entre Shemashot, Shemesh, plural, sol, soles, entre los soles. Como ustedes saben, la hora crepuscular es una hora bellísima, todos los matices en el cielo están dados por un sol que va pasando de un color amarillo radiante a un color anaranjado, a un color rojizo, etc. Y esos son lo que llamamos Ben Hashemashot. Por lo tanto, Ben Hashemashot, desde el punto de vista de la halajá, es Safek, es un tiempo dudoso. Del día séptimo, Safek Milel Shmini. O sea, la duda es entre si es el final del día séptimo o el comienzo del día octavo, de la noche del octavo día. Y entonces, como se ha prohibido utilizarlas
desde el comienzo del día, esas maderas, por la duda, entonces todo el día quedó anulado. Muy bien, y la última alajá que de este capítulo, la alajá número 16, nos dice Rambam, dejen ojalim o maskim shetolim basufá que delen aotá. Del mismo modo, los alimentos y las bebidas que se colgaban en la azúcar para embellecerla, azul le istafek meen kol shmona. Está prohibido utilizar esos alimentos. Generalmente se ponían frutos, hoy en día no se ponen porque se echan a perder y eso produce un mal olor en el azúcar y trae muchas moscas y bichos y uno se siente entonces un poco molesto. Pero en la antigüedad no había cosas de plástico para decorar el azúcar y por lo tanto se ponían manzanas o frutas o bananas o lo que fuera. Y entonces eh, esas no se pueden tomar durante los 8 días de la festividad. Ve'im itna aleem beshashet layan be'amar. Pero si en el momento que uno las colgó como decoración hizo una condición, hizo un tenai, y el tenai dijo, Eini bodel mehem kol ben ashmashot, ¿qué quiere decir? Yo no quiero evitarme, no me abstendré de usarlas durante todo el periodo de ben ashmashot, quiere decir, eh, eh, no habré de usarlas todo el periodo de Ben Ashmashot, entonces haréis de mistapek mehem bechol tiene derecho a usarlas cuando lo desee. ¿Por qué? Sharei lo iktaotam, porque no las hizo Moshe, no las descartó. Del ojalá aleem kedushat azúcar, pero no llegó como tal. Y por lo tanto, no recae sobre ellas la santidad del azúcar, ni se las considera tampoco parte del azúcar. Es muy interesante esta alajá que trae el Rambam y vamos a profundizarlo. Está prohibido tomar de los alimentos y bebidas que se colgaron en el azúcar como decoración, incluso si se caen, dice Maran Shulchan Aruch en su obra Maran Yosef Karo. Como se menciona en el comentario sobre la Jot 17 y 18 de las decoraciones del azúcar, no se consideran una entidad independiente, sino más bien como parte del azúcar mismo. Además, emplear artículos usados para decorar una mitzvah para otros propósitos demuestra una falta de respeto por la mitzvah. Así lo dice el Ran Rabbeinu Nissim. Por lo tanto, se le aplican las mismas restricciones que se aplican al azúcar. Entonces no puedo tomar, dice, de los 8 días del festival, de la festividad, como lo es el azúcar mismo. Sin embargo, si en el momento que uno colgó las decoraciones, esta Rabbeinu Manuach cuestiona cuál sería la ley si la condición se hiciera después de colgar las decoraciones, ¿no? Pero antes de que comience la festividad, ¿sí? Hicimos el Tanay antes de que comience la condición de la festividad. No me abstendré de usarlo durante todo el periodo de Ben Hamashot. Dice, todo depende del estado de las decoraciones en el momento en que comienza el Hag. Si no se consideran parte del azúcar en ese momento, la santidad del azúcar no les afecta durante todo el festival, dice la Gemara de Sotá. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, y el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, difieren y requieren que la persona estipule que no se abstendrá de usar todas las decoraciones durante todo el periodo de Ben Hashmashot de cada uno de los 8 días del festival. Si hace la condición solo del primer día, quedan prohibidas las decoraciones en los días subsiguientes de la fiesta. Me parece que es una medida bien clara. Tiene derecho a usarlos cuando lo desee, a diferencia de los muros o el cejar. En este caso, no puede usar las maderas, recuerdan. En este caso, la condición tiene un efecto. Es posible que exista un azúcar sin decoraciones, pero no sin paredes, dice Rabbeinu Manoach, porque él no los hizo a un lado, no los abarcó la santidad del azúcar y por lo tanto no se los considera parte de ellos. Y esto es entonces el capítulo 6 que llega a su final y a partir del capítulo 7 nos vamos a encontrar, con favor de Dios, con Mitzvat Arbaat Aminim, la hermosísima mitzvah de las 4 especies vegetales que caracterizan, por supuesto, todo lo que es el tiempo de Sukkot. Esto se estudia en el capítulo 7 y en el capítulo 8, y allí es donde concluye nuestra Masejet
con favor de Dios. Mientras tanto, bueno, una vez más decirles Shavua Tov, agradecerles vuestra presencia, por supuesto, el honor que es para nosotros poder estudiar, poder compartir un espacio más de nuestro Beit Midrash, que esperemos siempre crezca al amparo del conocimiento y de la sabiduría de nuestros grandes jajamim. Que tengamos buena semana, Moadim de Simcha, Besorot Tovot, y que, bueno, que Kadosh Baruj Hu nos regale los mejores deseos que hemos expresado durante la festividad de Pesach. Que tengamos una buena semana, buenas noches aquí en Israel, buenas tardes fuera de Israel, y que Baruch Hashem estemos bien ante todo y por sobre todo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengamos una excelente jornada y una más maravillosa semana. Gracias.